Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy tenemos la oportunidad, juntamente con mi hermano Marvin, de poder estar nuevamente con ustedes conectados acá y el poder aprender más de su palabra. Así que, si gustan, nos acompañan a hacer una breve oración para dar por iniciado este nuevo capítulo. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia, encomendando, Señor Jesús, nuestro entendimiento a ti, Señor. Que seas tú, Señor, el que abra el entendimiento, que abra nuestro corazón, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Te damos gracias por aquellos que quizá vayan a ver, Señor, este capítulo, Señor. Que tú los bendigas, Señor Jesús, por favor. Que también, Señor, enciendas el corazón de aquellos hermanos que aún no tienen esa necesidad de tu palabra, Señor, para que venga, Señor, una necesidad, Señor, en nuestros corazones, Señor. Padre bendito, en esta noche a ti te damos gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Así como comentaba aquí nuestro hermano Enrique, a darle continuidad a esta serie de temas que hemos traído juntamente con el resto de nuestros hermanos, que pues a los que han seguido las series han podido visualizar. Para ello pues vamos a leer desde desde donde partió el siguiente campamento de estación del pueblo de Israel, y para ello pues vamos a ir, hermano Quique, para que nos pueda compartir el verso. Amén. Si gustan, nos pueden acompañar siempre en Números, capítulo 33, verso 30. Y la palabra del Señor dice, ya habían pasado varias jornadas, ya habían pasado varias y durante este tiempo hemos estado aprendiendo que, o sea, en cada jornada el Señor lo que hace a nosotros es llevarnos al desierto, como bien me decía usted. Sí, pues por lo menos ahorita aquí llevamos como la 20 jornadas que han pasado, Sí, más o menos. Ya aproximadamente. hemos perdido hasta el conteo, ¿va? Pero a lo que vamos es que cada una de las jornadas pues ha tenido su propia peculiaridad, y pues esta pues no va a ser la excepción, ¿verdad? Sí, como en cada jornada, siempre el Señor nos muestra algo, siempre. El Señor, nosotros vemos a través de su palabra provisión, vemos bendición en cada jornada, vemos que el Señor viene y el Señor lo que quiere es que nosotros seamos libres. Sí, prácticamente lo que podemos ver aquí en cada estación, conforme han transcurrido los capítulos que se han traído en esta serie, es de que ha tenido un trato específico en cada estación para con el pueblo de Israel. Pues en esta ocasión, en el verso en el que pues vamos a leer y donde va a partir el tema, es en el verso 30. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Y pues cuando veíamos el significado de esta palabra Moserot, pues viene y dice que está del H4149 y dice, tiene la palabra como corrección o correcciones. Entonces veíamos acerca de esta palabra que el pueblo de Israel, más allá de que en campamentos anteriores había estado renegando, había estado muy quejumbroso, ahora aquí en esta estación viene Dios y aplica una corrección, porque si nos damos cuenta, una corrección no puede venir espontáneamente sin que no exista alguna razón, alguna justificación por la cual pueda tener que aplicarse esa corrección, ¿verdad? Amén. Sí, como bien lo dice usted, o sea, la corrección obviamente no la van a hacer cuando nosotros cometamos alguna falta. Entonces ellos, imagínense el pueblo de Israel, todas las jornadas que han venido, imagínense cuántas llevamos, como 22. Imagínense cuántas jornadas han venido ellos quejándose. O sea, demasiadas jornadas. Y me llama la atención porque corrección, pero nosotros vemos ahí acá en los versos, en la Biblia no menciona por qué los corrigió. Pero nosotros a la luz de la palabra podemos ver de que, o sea, los corrigió de esa manera en la que ellos se estaban comportando. Y más que eso, lo que vino a hacer. Y me llama la atención porque tiene otros significados acá, de otra raíz, que dice cabestro, bozal. Imagínense un bozal, o sea, ¿a qué animal se le pone un bozal? O sea, Sí, prácticamente varios animales en la Biblia pues tienen siempre una figura, ¿verdad? Y a lo que comentaba, pues de que más allá de lo que mencionaba a un inicio, que la corrección no puede ser aplicada sin que exista algún porqué. Pues y en esta ocasión vemos que la corrección va a ser aplicada, pero también si retrocedemos en el tiempo, en las estaciones, ¿verdad? Vemos
todo lo que el pueblo de Israel había experimentado, había visto antes de salir de Egipto, para que se estuvieran quejando durante todo el desierto. Viene Dios como que ya hasta cierto punto en que dice, bueno, ya es momento de aplicarles una corrección para que ellos puedan ver su falta y corregir su camino, porque realmente la corrección se va a aplicar para que el camino se corrija, se enderece la senda, no para que continúe desviada, como le estaba pasando al pueblo de Israel. Sí, ese punto que usted menciona es muy importante, porque, o sea, si a nosotros nos van a corregir, es porque vamos nosotros para otro rumbo. O sea, el pueblo de Israel, por ejemplo, el Señor, yo veía el mapa que sale en internet y todo eso de cada jornada. Sí, no sé si se han tomado ustedes el tiempo de verlo, pero va a dar una vuelta. Y quizá la gente decía, ¿por qué va? Por gusto va a dar esa vuelta. Por gusto los va a llevar ese camino. O sea, tal vez en un cierto tiempo, tal vez pensé eso yo, pero era necesario. Era necesario que fueran a dar esa vuelta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de vencer todo aquello que al Señor no le agrada que está en nuestro corazón. Si nosotros hasta este momento hemos estado haciendo cosas indebidas, cosas desagradables, creo que aún tenemos tiempo, tenemos oportunidad de que el Señor venga y venga a corregir esas faltas, ¿sí? Esas obras muertas, que vengan y vengan a hacer obras vivas, ¿sí? Obras que al Señor le agraden principalmente. Sí, principalmente lo que uno puede, o lo que podemos ver acá, a la luz de la palabra, de que el pueblo de Israel obviamente que estaba en el desierto, y estaban en estaciones, pero cuando vemos el significado también del desierto, que es un lugar en el que es la persona o el pueblo en este entonces estaba siendo probado. En el desierto, sabemos que en el desierto va a haber escasez, va a haber ausencia de agua, de alimento y una infinidad de otras cosas que son esenciales o vitales para el diario vivir. Pero entonces a mí me llama mucho la atención, bueno, en sí toda la Biblia pues es muy interesante, pero lo que dice acá en Oseas en el capítulo 2, en su verso 14, dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Más allá de que estaban en el desierto en un momento de corrección, en este momento de corrección, Dios viene y habla directamente al corazón. Porque si bien es cierto que cuando nosotros, si nos encontramos en un desierto, en un momento de prueba, todo lo demás que gira en nuestro entorno queda desapercibido y nuestro principal enfoque viene a ser el Señor. Y cuando estamos en ese momento de prueba, de corrección, nuestro enfoque es el Señor, entonces ya le prestamos atención al Señor y el Señor ya es, pues, podemos tener esa comunión libremente sin nada que nos esté estorbando para con el Señor. Entonces era necesario que, más allá de que estuvieran en el desierto, sino que tener y recibir esa corrección directamente. Amén. Y me llama la atención porque mientras yo leía esto, lo de esta jornada, yo veía de que, o sea, pasaron varias cosas en esa jornada. Podemos ver de que pasó una corrección hacia los hijos prácticamente, ¿verdad? Porque todos tenemos esa chance, esa oportunidad de llegar a ser llamados hijos de Dios. Porque me imagino yo que no todos van a llegar a ser hijos de Dios, pero nosotros, o sea, tenemos la oportunidad de poder llegar, dice la palabra del Señor. Y me llama la atención porque siempre en la Biblia, Hebreos capítulo 12, verso 6, si ustedes ahí lo tienen subir a la mano, si gustan me acompañan. La palabra del Señor dice, pues el Señor disciplina a los que ama. En otras versiones dice a los que corrige, a los que creo que es un tipo de golpe o algo así, y castiga a todo el que recibe como hijo. O sea, nosotros antes de llegar a los pies de Cristo, tanto usted como yo, estábamos perdidos, andábamos en caminos, en rumbos desconocidos. Entonces el Señor lo que vino a hacer es a corregir nuestro corazón, corregir nuestros pensamientos, corregir quizá que el Señor venga a poner un bozal en nuestra boca para no andar quejándonos, para no andar, por ejemplo, levantando calumnias, ¿sí? Renegando por todo, como el pueblo de Israel. Sí, sí, o sea, y le di, yo veía y yo le di varios enfoques. O sea, si nosotros nos enfocamos en ciertos parámetros o en ciertos bandos, le voy a decir, podemos llegar a ser
corregidos, pero es cuestión de que nosotros seamos esclavos por amor, porque por ejemplo, Aarón y Moisés, ellos muy bien pudieron, haber dicho, bueno, estos no quieren, va, mejor vámonos. Ellos se hubieran agarrado su propio camino, ellos se hubieran ido, ellos mismos se hubieran cruzado la tierra prometida, pero no, ellos no desistieron del pueblo, ellos siguieron adelante. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que el Señor lo que quería era corregirlos. Ellos sabían lo que el Señor iba a hacer en la vida de cada uno de ellos. Imagínense cuánta gente se quedó muerta en el desierto. Sí, hasta cierto punto, pues si traemos esta palabra a nuestro contexto actual como iglesia, si bien es cierto, estábamos analizando acerca del pueblo de Israel, pero ahora bien, ¿qué es lo que sucede en nosotros aplicándolo como iglesia de Cristo? Recordemos que somos el Israel espiritual. Entonces, es necesario que en algunas ocasiones, o bueno, ahí sí que el Señor sabrá, que la corrección, pues a tal punto es necesaria en nuestra vida. Primer punto, el por qué. La Biblia dice que Dios corrige a todo aquel que ha tomado por hijo, o sea, lo corrige. Entonces, si nosotros recibimos la corrección de Dios, a Él nos está dando a entender que nos ha tomado por hijos. Pero también la Biblia dice la contraparte, que si nosotros no recibimos la corrección de Dios, pues Él nos tiene por bastardos. Entonces, hasta cierto punto es necesario que el Señor nos muestre, nos revele o nos enseñe nuestros errores para poder corregirlos. Y si la corrección de Dios viene, pues nos toca aceptarla y tomar a la mejor manera, porque sabemos que todas las cosas que provienen de Dios siempre nos van a ayudar para bien. Entonces, por ejemplo, leía acá en Proverbios, en el capítulo 3, en su verso 11, dice: no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. O sea, aquí está, incluso da a entender que hasta cierto punto la corrección puede llegar a ser fatigosa. Y lo otro que nos dice, pues, que el castigo uno no debe desecharlo. No debe uno de renegar, decir, bueno, ¿por qué Dios me está castigando a mí si yo no he matado? Yo no he robado, no he hecho esto y lo otro. A veces quizá nosotros encerramos o limitamos mucho el pecado o lo malo a cosas tan comunes como hoy normalmente podemos apreciar en este mundo, ¿va? El asesinato, el robo, pero en el camino del Señor hay cosas más profundas que eso, ¿verdad? Amén. Sí, y esta jornada, si nosotros nos detenemos y meditamos en eso, sí, como usted decía, o sea, es necesario que nosotros pasemos la corrección, es necesario. Es necesario porque si a uno no le ponen freno, ¿sí? Andamos desenfrenados con cualquier pecado, cualquier inmoralidad, o sea, andamos desenfrenados, entonces es necesario, hey, estate quieto, o sea, Sí, porque de hecho, así como mencionaba, que tal vez nosotros limitamos mucho el pecado a algo tan común, pero ¿y qué tal cuando la Biblia habla acerca de nuestros pensamientos? Es algo que nadie puede percibir, pero Dios sí los conoce. Y quizá nuestros pensamientos puedan ser malos, quizá no estamos matando, no estamos robando, no estamos... una infinidad de cosas que pues es algo tan común que las personas consideran como malo o como pecado, pero más allá, nuestros pensamientos, inclusive pueden ir una corrección. Por ejemplo, lo que leía aquí, lo que leíamos de Proverbios, decía que la corrección podía ser hasta inclusive fatigosa. ¿El por qué? Quizá pueda estar redarguyendo la palabra en nuestro corazón o viniendo, o el enemigo pueda estar mandando dardos de pensamiento a nuestra mente, en el cual pues Dios necesita que nosotros nos alimentemos más de la palabra para poder suprimir y para poder combatir esos dardos que el enemigo lanza, porque por ejemplo la Biblia nos menciona en Isaías que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevere, porque en él ha confiado. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero a veces sí es necesario la corrección divina, ¿verdad? amén. Y esta palabra corrección, ahorita me puse a pensar en eso. Bueno, de hecho, siempre en esta palabra me llama la atención porque trae una raíz y la raíz es la H4147 del hebreo 4147, que dice que significa lo que yo le decía: cabestro, bozal, atadura, coyunda, yugo, ligadura y prisión.
Y me llama la atención, a mí me llamó me llamó la atención, perdón, la palabra yugo. O sea, como le decía yo al principio, podemos verlos de los dos bandos. O sea, puede que haya un yugo, o sea, del Sí, enemigo, yugo un yugo desigual, así desigual, como y aparte está el yugo del Señor Jesús, lo que Él menciona en su palabra, que dice que llevad mi yugo, ¿sí? Porque ligera es mi carga, o sea, ligera es la carga de Él. Y entonces Él nos va a dar descanso a nuestra alma. Entonces podemos ver nosotros ahí. Hay dos bandos, como le decía. Yugo sí, desigual. aparte, bueno, el yugo de pecado y el yugo de esclavitud, pero a Cristo, que es lo que menciona también la Biblia. Sí, y el yugo de ligadura, por ejemplo, mira mi orgullo, o sea, mi cerviz, o sea, es una ligadura que pueda estar en nuestro corazón principalmente. Puede haber una ligadura, un yugo que está en nuestro corazón, por ejemplo, hagamos un ejemplo así. Hay un yugo desigual, por ejemplo, hay una persona bien alta y hay una persona bajita. Por ejemplo, le ponen una tabla, ¿va? Porque la mayoría de animales creo que les ponen una Sí, tabla de hecho para... ese es lo que se le conoce como yugo, la madera que une a los dos animales cuando están trabajando en el campo, ¿verdad? Ujú. Entonces, perdón que interrumpo un momento, pero cuando se habla de yugo, entonces eh, ponen a los dos bueyes y obviamente que el yugo se lo anclan a la cerviz, se podría decir, del animal, ¿va? Y tienen que ser los dos animales de la misma especie para que puedan trabajar correctamente, porque al momento de poner animales de diferente especie, el yugo ya es un yugo desigual, entonces ya la labor ya no se puede realizar adecuadamente porque pues, cada quien va por rumbo diferente. Y creo que es esa parte también lo que nos enseña la Biblia y también por lo que menciona acerca del término, de la raíz de la palabra que había leído, del término de bozal, ¿verdad? Sí, es bien importante porque, o sea, no es que nosotros seamos animales, pero a veces actuamos como animales. A veces, volvamos a lo que le estaba diciendo, lo del yugo. ¿Va? Por ejemplo, hay una persona bien alta. Entonces, con otras, no, como usted decía, no van a hacer bien el trabajo. Entonces, la persona alta lo que va a tener que hacer es encorvarse. ¿Para qué? Para estar a la misma altura de él. Entonces, ¿qué es lo que necesita, qué es lo que quiere hacer el Señor? Que esa persona, porque si uno está todo el tiempo así, se va a encorvar uno, ¿va? Es un ejemplo, algo, Sí, algo algo, así, ¿va? algo sencillo, ¿va? Algo Pero loco. a manera de, algo coloquial, pero a manera de darnos a entender, ¿verdad? Ajá. Y el Señor lo que quiere hacer es que, o sea, ese yugo sea enderezado, Corregir ese yugo corregido, porque, prácticamente. por ejemplo, cuando uno tiene una mala postura, le dicen, mira, tienes que corregir, va, corregir tu mala postura, porque uno está así, ve, y entonces corregir su mala postura, o sea, es regresar a esto, va. Entonces, por ejemplo, ese yugo desigual, sí, ese yugo que el enemigo quiere venir a ponernos nosotros, el Señor lo que quiere venir a hacer es a quitar ese yugo, poner el yugo de Él, y además de eso, el corregir nuestra postura, corregir nuestra vida, corregir los pasos que damos, porque podemos nosotros venir a la iglesia, pero ¿y en dónde andamos caminando nosotros, va? Sí, de hecho, como leíamos, ¿verdad? Siempre relacionándolo con lo que tú mencionabas, ¿verdad? Por ejemplo, en Proverbios en el capítulo 5, en el verso 23, dice, Él morirá por falta de corrección y errará por grandeza de su locura. Pero cuando leemos acá, Él morirá por falta de corrección. Si bien es cierto, si nosotros no aceptamos o no recibimos la corrección, la Biblia dice que los caminos del hombre, pues a su parecer pueden ser rectos para él, pero delante de Dios a veces no lo son. Pero bueno, la mayoría de veces, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos no son como los del Señor, ni los pensamientos tan altos del Señor, pues no los tenemos, ¿verdad? Aunque nuestro anhelo poder buscarlos y alcanzarlos, pero o sea, en este camino de preparación pues, es bastante complicado, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que si la corrección no viene o no existe, corremos el riesgo de morir, de perecer, no solo físicamente, sino que espiritualmente. Y lo más terrible acá, por ejemplo, el pueblo de Israel, toda la generación que salió de Egipto, recibieron corrección por quejarse mucho. Pero lo bueno que recibieron corrección, pero lo peor de todo esto fue de que después de recibir la corrección, ninguno de ellos entró a la tierra prometida, sino que su siguiente descendencia, la siguiente generación. O sea, a lo que la Biblia menciona, únicamente los que llegaron a entrar a la tierra prometida fue Josué y Caleb, pero el resto perecieron en el desierto. No, aparte que no recibieron la corrección divina, eh,
continuaron siempre quejumbrosos y hacia su camino no fue enderezado. El riesgo que nosotros corremos de no recibir la corrección, de no poder alcanzar la salvación, o no poder, bueno, de hecho la salvación sí, pero no poder alcanzar el nivel y el galardón de novia, que pues, lo que nosotros anhelamos es un galardón muy, muy grande y por ende pues requiere de un esfuerzo y una preparación aún más profunda, ¿verdad? Sí, amén. Sí, como le digo, o sea, es un tema así importante, importante para nosotros como cristianos, porque nuestra vida se basa de corrección. Porque, por ejemplo, cuando si a uno lo van a poner en disciplina, o sea, lo están corrigiendo, ¿va? Entonces, uno no va a venir y va a venir a reprochar, va a venir a renegar. Porque yo coloqué acá, podemos trabajar este tema de ambos bandos. Se podría decir, o eres esclavo por amor a Cristo y aceptas la corrección, o eres esclavo del enemigo y lo que haces es, no, ahí estoy bien, ¿no? O sea, yo estoy haciendo las cosas y estoy bien. O sea, yo no necesito corrección. Entonces, esos pensamientos lo que hace es el enemigo los trae. Y más que eso es el orgullo. El orgullo es lo que hace que uno no acepte la corrección. Sí, de hecho, inclusive cuando la misma Biblia pues nos enseña, ¿verdad? Cuando habla quizá, bueno, lo enfoca acerca de la juventud, pero la palabra del Señor pues es para todos, no importa si seamos jóvenes físicamente o espiritualmente. Pero por ejemplo la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus mandamientos. Entonces, a veces la corrección viene a nuestra vida a través de la palabra, porque a través de la palabra nosotros conocemos la verdad en Jesucristo y a través de ello enderezamos nuestra senda, nuestro camino en sentido al camino y dirección del Señor Jesús. Porque a veces, como decía, llevamos un camino, quizá nos estamos desviando, pero cuando recibimos la corrección a través de la palabra, ahí venimos a enderezar nuestro caminar, ¿verdad? Entonces es necesario no solo el conocimiento de la palabra para poder tomarle o cobrarle sentido a la corrección que proviene de Dios, sino que también, o sea, es necesario poder entenderlo a la luz de la palabra, ¿verdad? Sí, amén. Y vamos a leer un verso para que podamos estar acá. Dice en Efesios capítulo 3, verso 1, y Pablo muy bien nos dice Pablo muy bien en Romanos nos habla acerca de morir al pecado. Y me llama la atención porque, o sea, en esta jornada murió Aarón, y me llama la atención porque él pasó dos veces por el mismo lugar. O sea, pasó una vez y luego en Deuteronomios menciona nuevamente y menciona de que él ya había avanzado a la siguiente estación que se llama, Por acá lo tengo. Bene Jaacán se llama. Perdón. Y Bene Jaacán a Moserat. O sea, él avanzó, pero en números, perdón, menciona de que él vuelve a retroceder. O sea, estaba en Bene y luego dice Bene a Moseret. Entonces él retrocede otra vez y es ahí donde dice que Aarón muere. O sea, para que nosotros seamos corregidos, debemos de morir. O sea, no una muerte física, sino que espiritual. Espiritual. Morir a aquel exceso de carne, aquellos pensamientos, aquellas inmoralidades que aún andamos cargando y más las cadenas ancestrales que vienen de generación en generación. Perdón. Sí, porque incluso acerca de lo que mencionabas, ¿verdad? Acerca de morir. Por ejemplo, leemos en Proverbios en el capítulo 15, en su verso 10, dice, la reprensión es molesta al que abandona el camino, y el que aborreciere la corrección morirá. Entonces, requiere de tener cierta humildad, sabiduría sobre todo, y pues en parte ser espirituales para poder recibir la corrección, porque reconocerla y recibirla sobre todo, porque podemos reconocer la corrección, pero no recibirla. Y podemos recibirla, mas no reconocerla. O sea, entonces, hasta es necesario tener cierto grado de humildad, porque ¿a quién le gusta que le den una corrección? Porque a todos, lastimosamente, es la verdad, pero a la carne le gusta el halago.
le gusta que le den una palmadita, lo feliciten, pero cuando a la luz de la palabra se manifiestan nuestras imperfecciones, nuestros errores, como que ya es ahí donde empiezan a tocar el ego, Mira, aquello que no, está haciendo morir en nosotros. mejor ahí dejarlo. Entonces, sí se puede aplicar de esta manera, ¿verdad? Podemos aceptarla, recibirla, o bien sea recibirla y no aceptarla, ¿verdad? O sea, ocurre por las dos vías. Una de dos. Sí, y en Efesios 3:1 lo que les decía, dice Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. O sea, a él aceptó la corrección porque recordemos, Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos cristianos no se echó encima? O Sí, sea, él lo reconoce. y él mismo lo reconoce. ¿Y qué fue lo que hizo? Vino y el Señor y lo corrigió. Le corrigió, le lavó sus pensamientos, lo renovó prácticamente. O sea, y Pablo muy bien sabía quién era Jesucristo. Entonces reconoció a Jesucristo y además de eso, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Imagínense, o sea, él vino, aceptó la corrección y ¿qué fue lo que hizo él? Se puso el yugo del Señor. El yugo del Señor, que es lo que hace es que nos da descanso a nuestra alma. Y es muy importante esto porque, o sea, lo vamos a ver de ese punto. Pero, y si nosotros hemos estado siendo prisioneros del diablo, hemos estado siendo prisioneros de los malos pensamientos, las obras de la carne, o sea, debemos de nosotros de pensar en eso, o sea, si nosotros hemos estado actuando bien o no, ¿sí? Y si es así, aceptar la corrección. Mira, si te dicen, mira, esto no es así, mira, esto es asá, y tú lo tienes que hacer de esta manera. Mira, no te vayas por este lado, porque si tú sabes que te vas de este lado, te va a pasar algo. Ah, no, pero Juanito prefiere irse por ese camino. Entonces, Sí, sí, de hecho, sí, sí es necesaria la corrección, ¿verdad? Bueno, ahí sí como por, por cuestiones del tiempo, pues es tan hermoso poder meditar en algo tan puntual de la palabra que cuando a la luz de la palabra, pues, o el Espíritu nos empieza a redarguir y nos empieza a alumbrar nuestro entendimiento, pues ver que pues, la palabra es infinita, se puede amén. abarcar demasiado. Pero ya quizás dándole para ir aterrizando el tema, ¿verdad? Creo que es necesario que nosotros, pues, siempre recibamos la corrección y la aceptemos sobre todo, ¿verdad? Pedirle al Señor poder tener ese cierto grado de humildad cuando nos llegue ese momento, porque creo que ninguno está exento de recibir una corrección, porque pues considero que todos estamos en un proceso de preparación, pues nuestro anhelo es poder alcanzar el nivel y la estatura que el Señor demanda de nosotros conforme a la luz de la palabra, lo que nos menciona en Efesios. Entonces, creo que para ir aterrizando el tema, creo que debemos de pedir al Señor cierto grado de humildad que podemos tener en ese momento cuando llegue ese tiempo o esa etapa o esa estación en nuestra vida, que es la corrección, ¿verdad? Poder tener esa humildad de recibirla y poder aceptarla. Entonces, para finalizar, pues creo que vamos a darle invitación, continuar invitando a los hermanos, pues, y a las Sí, amén. personas que puedan disponer de su tiempo para que continúen viendo esta serie, pues, que ha sido de mucha edificación para nosotros. Y entonces, para ello, pues, vamos a elevar una breve oración para dar por concluido este tema. Amén. Bueno, Amén. Y recuerden siempre de que es necesario que nosotros seamos instruidos en nuestra alma, si es necesario, porque el Señor quiere limpiar nuestro camino y quiere que nosotros lleguemos a esa tierra prometida que Él nos ha prometido. la Amén. Nueva Jerusalén. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu palabra y porque nos enseñas el significado de la letra que está por debajo de lo escrito, Señor amado. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra cobre vida en nosotros primeramente, amado Señor, en el nombre de Jesús, y que también sea de bendición para cada uno de los hermanos que vayan a poder disponer de ese tiempo para poder alimentarse con tu palabra, Señor, al igual como aquella persona que quizá aún no ha dispuesto su corazón para poder acercarse a ti, que esta palabra pueda quedar en su corazón y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú puedas convencerlos, Señor amado. Gracias te damos, Padre, por ese privilegio que tú nos has concebido juntamente con mi hermano Enrique. En esta oportunidad, amado Dios, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Espíritu Santo, por la guianza que tú nos has concedido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, amados Dios le hermanos. bendiga, hermanos.